Vamos a hacer el esquema del tema. Bueno, el género narrativo se compone fundamentalmente del cuento, que es una narración breve, y una novela, que es una narración más extensa. Y en ambos el narrador cuenta unos hechos que acontecen a unos personajes en un lugar y tiempo determinado. Subgéneros novelísticos. Pues tenemos novela histórica, novelas de caballería. Y ahora, según su intención, las novelas pueden ser didácticas, moralizadoras, satíricas. Vale, entonces tenemos los subgéneros novelísticos, los más importantes son la histórica, la de caballería, la policíaca, la novela negra, ¿eh? También está la novela social, hay muchos tipos. Según su intención, hablamos de didáctica, moralizadora, satírica, lúdica. Y según la forma, epistolar, dialogada, documental. Lo primero es el narrador, que puede ser en primera persona, se llama narrador protagonista, en tercera persona sería omnisciente, está hablando en primera persona y aquí habla en tercera. Narrador, testigo. Y los dos es un tipo de narrador interno, porque está dentro de la novela. Participa. Narrador interno. Y este es un narrador externo. El protagonista es el que interviene más y sobre el que se centra toda la trama. Los personajes secundarios aportan un papel dentro de la trama, pero no es tan importante como el protagonista. Y luego tenemos los personajes redondos. Protagonistas secundarios. Bueno, entonces ya tenemos protagonistas secundarios redondos. El coro es un grupo de personas, ¿eh? Grupo de que representa una única opinión. Es decir, si el coro aglutina a mucha gente que piensa normalmente lo mismo. Eso sería este tipo de personaje, que es como un personaje colectivo. ¿Eh? Puede ser real o inventado. Ya depende de la imaginación que tenga el autor.
Luego falta el tiempo, que tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Sigue una línea ascendente. ¿eh? Luego tenemos in media res. Es que la historia empieza en mitad y luego vuelve hacia atrás. Y desde atrás vuelve otra vez al tiempo donde empieza. Es decir, empieza en mitad de la historia, es el comienzo. Luego se vuelve para atrás hasta llegar otra vez al momento inicial, que es el momento en la que se encuentra la historia ya casi al terminar. Por eso se llama in media res, porque no empieza desde el principio. Poner aquí, lo voy a poner aquí, pero vosotros lo ponéis debajo de este. In extrema, in extrema res. Eso es que empieza por el final para luego volver al principio. O sea, este empieza por la mitad y vuelve hacia atrás. Este vuelve, empieza por el final y va hacia atrás para luego... Formas textuales. Bueno, en una narración, en una novela podemos encontrar narración, que esto es seguro. También encontramos descripción. También encontramos diálogos. Todo esto son formas del discurso. Narración, descripción, diálogos. En la narración, pues encontramos los elementos típicos de la narración, que son tiempo pasado, y verbos de acción. Verbos de acción. En la descripción tenemos la descripción literaria, subjetiva, que es la típica descripción que se hace con recursos literarios, con metáforas, hipérboles, y la descripción no literaria. Sería objetiva, que es cuando te limitas a describir un objeto tal y como es. Diálogos y también puede aparecer y monólogos. Es un diálogo con uno mismo, diálogo con el interior de uno mismo. Con el interior de uno mismo. Subgéneros narrativos. Ya hemos visto la novela y cuento. Son los dos más representativos, novela y cuento. Pero hay más, está la fábula. Y este es muy importante, que es el poema épico. Que es el único que está escrito en verso. Todo lo demás está escrito en prosa. Pero también en verso. Es raro, pero puede ser en verso. Prosa o verso. Una historia con propósito moral. Escrito en verso, el poema épico relata la historia de un héroe. Versos octosílabos, con 8 sílabas. Se divide normalmente en 3 partes. La presentación,
o situación inicial se sitúa la acción en el tiempo y lugar, se presenta a los personajes. Se presenta a los personajes. Luego tenemos lo que es el nudo. Se desarrolla la acción. El núcleo de la acción. Y luego el desenlace se relata el final del acontecimiento. Presentación o situación inicial, nudo, desenlace. Narra una historia que es representada por unos personajes que interactúan para crear una atmósfera teatral. Narra una historia que es representada por unos personajes en una obra teatral. Bueno, pues una obra teatral se compone, por un lado, de diálogos, entre personajes, también hay monólogos breves de personajes del personaje con el público. Digamos que habla para que el público lo oiga. O sea, digamos que este es un diálogo del personaje con el público de forma, podemos poner de forma indirecta. Y el apelativo es cuando habla directamente, diálogo directo. Con el público. El soliloquio está hablando para sí mismo, pero el público le escucha. Tiene la intención de que le escuche el público. Y este no habla para sí mismo, sino que habla con el público. Y luego, aparte, intervenciones breves de personaje, a veces con un fin cómico. Con un fin cómico. Para relajar la acción. Relajar la acción de la trama. Forma parte de lo que se conoce como parte principal de la obra. O sea, esto de aquí es la parte principal. Lo podemos llamar texto principal. Son diálogo, monólogo, apartes. Y ahora vamos a poner texto secundario
Son otras partes menos importantes. Y aquí ponemos las acotaciones. Las acotaciones sobre aspectos de la representación. Ejemplo. Pues a lo mejor dice Luis y entre paréntesis pone sonriendo. Dos puntos. No voy a regresar. Este sonriendo es una acotación porque te está diciendo, te está señalando qué aspecto mostraba Luis. ¿Vale? Ese tipo de aclaraciones se llaman acotaciones. Acotaciones nos ayudan a meternos más en la escena, poder, digamos, empatizar con la situación. Bueno, esto ya está. Ya tenemos el texto principal, diálogo, monólogo aparte, texto secundario, acotaciones. Está dividida en actos o cuadros o escenas. O sea, y secundarios que también se conoce como clímax, es el punto álgido de la obra, la parte más importante. El tiempo, que es el tiempo que pasa a lo largo de la representación, tiempo aludido y el tiempo de la acción. O sea, esta abarca toda la obra. Esta abarca solamente la acción en ese instante de la obra. Y el tiempo aludido es el tiempo al que se refieren los personajes. Tenemos la comedia, la tragedia y la tragicomedia. La tragicomedia mezcla comedia y tragedia. Y el drama es una situación donde se da lo que es un caso dramático y normalmente con final triste. ¿eh? Final triste, final trágico, final feliz. Y también la distingue el tono. El tono, temas profundos. Con personajes alegóricos. Es una pieza burlona popular de una TV. Cantada icónicos.